Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Hoy estamos hablando de 4 cruces, o sea, 4 intervenciones milagrosas, portentosas y sobrenaturales que solo Dios pudo hacer para abrir un camino. Dios puede abrir camino para una nación entera de más de 3 millones de personas, como Dios puede abrir camino para un solo hombre, para una sola mujer. Con Dios todo es posible. Y el primer y gran camino abierto que encontramos en la Biblia, portentosamente, es cuando Dios se manifestó para abrir un camino allí en el Mar Rojo. La historia nos dice que Dios sacó a Israel habiendo enviado 10 plagas sobre Egipto. Entonces el faraón, después de toda esa ruina que vino sobre su país, decidió dejar ir a Israel. Ahora Israel está encerrado. Delante tiene solamente el mar. El mar es imponente. No se ve hacia la otra orilla. Y se siente el ruido de las olas. Allí está todo ese pueblo ante esa barrera natural. Pero Dios estaba con ellos. De repente Faraón dice: ¿cómo es que dejé ir al pueblo de Israel? Y junta todo ese ejército, 600 carros errados, escogidos, jinetes escogidos, de los mejor del ejército de Egipto, y sale para reducir nuevamente a esclavitud a todo aquel pueblo liberado por la mano de Moisés y de Aarón. Nos dice el relato bíblico que Dios se interpuso entre ellos, pero la gente tuvo miedo. Y cuando uno tiene miedo y entra el pánico, comienza a hablar de acuerdo a esas emociones, a ese temor. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué no había sepulcros allá para que muramos acá? Ellos se llenaron de espanto al ver el ejército enemigo. Pero Moisés sabía que Dios se iba a manifestar de alguna manera. Dice: no tengan miedo, no, esos enemigos que hoy los ven, nunca más los van a volver a ver. Dios va a pelear por nosotros. Entonces él estaba clamando a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dice en el capítulo 14 del libro de Éxodo, verso 15, que Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y así fue que entonces Dios hizo traer un viento recio oriental, y nos cuenta el relato bíblico que se formó un camino y las aguas estaban como muro a un lado y a otro, y ese camino estaba abierto para que salga todo el pueblo, todo su pueblo redimido. Entonces el pueblo se apresuró, dice, a comenzar a cruzar el mar, y qué espectáculo tremendo. Las aguas por muro a cada lado, a la derecha y a la izquierda. Y los enemigos, viendo esto, se lanzaron contra el pueblo de Israel. Pero aquello que fue un camino hacia la libertad, hacia la emancipación, hacia la tierra de promisión, la tierra que Dios les había prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob, después de más de 400 años, y están regresando. Aquel camino abierto para ellos de liberación fue la tumba para todos los enemigos. Allí quedaron sepultados, no quedó ni uno solo del ejército. ¿Qué vino luego de esta gran liberación? El cántico de Moisés. Dice que cántico de alabanza, cantando la proeza y la maravilla que Dios había hecho para liberar a su pueblo, abriendo un camino donde no hay camino. Y allí tenemos a María, hermana de Moisés, con panderos, danzando y alabando con gran regocijo por la gran liberación. Esto fue conocido entre las naciones. Hay salmos escritos acerca de este gran portento del cruce del Mar Rojo. Bueno, esa generación queda por el desierto, solo Josué y Caleb entonces quedan de aquella generación como personas mayores de más de 80 años. Los demás son los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Esta nueva generación va a entrar ahora en la tierra que Dios les da para conquistarla. Está llena de enemigos, 7 naciones más fuertes que ellos, pero Dios iba a entrar con ellos.
Pero ahí se encuentran entonces, al llegar a la frontera, se encuentran con un obstáculo que es el río Jordán. Pero Dios ya le había dicho al pueblo que se prepararan, que Dios se iba a glorificar ante ellos. Entonces Dios ordena que el pueblo de Israel siguiera los pasos de los sacerdotes, que iban a primero meter sus pies en el río, se iban a mojar sus pies, allí llevaban los sacerdotes sobre sí el arca, era como que Dios mismo entra primero y se comienza a entrar en el río Jordán. Y luego que eso sucede, dice que las aguas se detienen en el norte. Esto está en el capítulo 3 del libro de Josué, y en la Biblia, y también en el capítulo 4. Son unos capítulos tremendos que nos hablan de esta portento y maravilla que Dios hizo para abrir un camino nuevamente para todo el pueblo de Israel, para que entre en la tierra que Él les entrega. Entonces, luego que los sacerdotes se paran en el Jordán y se detienen las aguas allá arriba, y no es que el Jordán era un paso, un paso angosto, sino que era un río desbordado en el tiempo de la cosecha. Pero no hay problema con Dios, puede estar desbordado el río, puede ser una corriente impetuosa, pero para Dios nada imposible. Allí entonces se dividen las aguas y la tierra queda en seco, y comienzan a pasar los millares y millares de israelitas a entrar en la tierra, esa tierra maravillosa que fluye leche y miel, que Dios le había prometido a Abraham que iba a poseer su descendencia. Luego que pasa todo el pueblo de Israel, se levanta un monumento conmemorativo en ese lugar de 12 piedras, y dice en el capítulo 4, verso 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así pasó todo el pueblo por un camino que no existe, es un camino que solo Dios puede abrir. Dios puede dividir las aguas del Mar Rojo, y Dios pudo dividir las aguas del Jordán para que pasara su pueblo. Luego tenemos un tercer cruce, y es el que sucede en los tiempos de Elías. Y Dios puede hacer que las aguas se dividan, un obstáculo natural, una barrera natural, para que pase toda una nación con sus animales y con todas sus pertenencias, como Dios puede hacerlo para dos hombres. Como lo vemos cuando Dios quiso llevar al gran profeta Elías, aquel hombre de milagros, de portentos, de maravillas, que le demostró a Israel que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Llegó el momento que Elías se va a ir, pero él tenía alguna misión que cumplir antes, y allí iba con su sucesor Eliseo. En el capítulo 2 de Segundo Reyes dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Bueno, y ya saben la historia. Elías le dice a Eliseo: quédate aquí que tengo que ir a Betel, de ninguna manera, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Luego le dice: quédate aquí que tengo que ir a la Jericó, y Eliseo la misma respuesta: de ninguna manera te dejaré. Vive Jehová, vive tu alma. Y hay un tercer momento cuando le dice: Jehová me ha enviado al Jordán, quédate aquí que el Señor me ha enviado al Jordán, te ruego que te quedes aquí. Entonces, de ninguna manera Eliseo quiso apartarse de su Señor, de aquel mensajero del Señor. Él tenía una petición para plantearle. Y dice en el verso 7 del capítulo 2 de Segundo Reyes que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Ahí había una escuela de profetas, el Espíritu de Dios se movía poderosamente. Elías era, por decirlo así, aquel promotor de todo eso, el hombre de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía poderosamente
a pesar de la gran apostasía y de las religiones falsas, hoy día también Dios está haciendo maravillas, levantando nuevas generaciones. Pero acá dice entonces que allí estaban aquellos observando a aquellos profetas, y dice en el verso 8 que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán, ¿verdad? Y las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y se abrió un camino para ellos, y pasaron ambos por lo seco. Dios hizo una maravilla de abrir un camino para aquellos dos siervos suyos. Y cuando pasaron el Jordán, ahí fue donde Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fue una cosa tremenda lo que pidió, porque Elías era un gran profeta de Dios, y Eliseo estaba pidiendo que el doble de lo que había en Elías viniera sobre su vida para un ministerio, para un servicio eficaz en tiempos de gran dificultad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo también nosotros. Bueno, saben la historia que vino entonces un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a los dos, y dice que Elías subió al cielo en un torbellino, y Eliseo clama: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio. Es decir, en la tierra no, pero en la presencia de Dios se reencontraron aquellos siervos del Señor. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora es un solo hombre ante un gran desafío. Entonces dice, ante esa barrera natural, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y le reconocieron como el sucesor, como profeta de Dios. Hemos visto cuatro intervenciones milagrosas, sobrenaturales, portentosas, para abrir un camino donde no hay camino. En el Mar Rojo, a la entrada de todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego vemos dos hombres que cruzan y Dios abre el camino, ¿verdad?, cuando Elías golpea con su manto. Y luego queda solo Eliseo. Y Eliseo también entonces golpea las aguas y éstas se dividen. 4 veces en que Dios interviene poderosamente sobre estas barreras naturales para abrir un camino. Amigo y amiga, hermano y hermana, sin duda que hay situaciones en nuestras vidas que pueden presentarse como grandes obstáculos. Imposible. ¿Cómo? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo podrá haber un camino en medio de esta gran dificultad? Sin embargo, Dios puede abrir camino para un pueblo, para una nación, como puede hacerlo por un hombre y por una mujer. Por último, decimos que hay un camino que no es solo para los judíos, es un camino para todas las naciones y pueblos de la tierra, y ese camino se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios mismo abrió un camino sobrenaturalmente, portentosamente, para todos los hombres de todas las naciones en este mundo, para que alcancen salvación y vida eterna, el milagro más grande que Dios puede obrar en la vida de una persona. Y ese camino ahora está abierto para los hijos de Dios, para que entremos en la presencia de Dios también, que tenemos entrada al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo de su carne, por la sangre derramada en la cruz. Que el Señor bendiga a cada uno al considerar sus palabras en esta mañana.